Recuerda que el flujo de compras no es el único proceso core de nuestra aplicación que estamos construyendo, sino que además tenemos otro flujo que es en el cual el usuario que compra los libros necesita organizar sus libros comprados. Entonces, para eso, recuerda que habíamos creado dos tablas. Una que era la colección, que funcionaba como un encabezado, y la otra tabla que funcionaba como el detalle, que le habíamos puesto como nombre Collection Book, donde íbamos colocando o agregando aquellos libros que el usuario había comprado, pero los quería organizar como bibliotecas, bibliotecas virtuales. Para recordar eso, vamos a pasar a revisar nuevamente nuestro diagrama de base de datos antes de pasar a la implementación. Entonces, las tablas que te estaba comentando son las siguientes. Collection, que hasta el momento nosotros lo teníamos, o lo tenemos, mejor dicho, no es que lo teníamos, sino que lo tenemos relacionado con clientes. Observa que en la tabla colecciones lo que tenemos es el nombre de la colección, quién lo está creando, o sea, el ID del cliente, y en qué fecha lo ha creado y en qué fecha podría estar actualizando este registro. Asimismo, como te comentaba, esta colección tiene un detalle que podría entenderse como libros favoritos o organizador virtual, de tal manera que el usuario dentro de su panel tenga los libros por categorías, no sé, computación, libros de computación, libros, por ejemplo, de ciencia de datos, y entonces lo que hace es crea bibliotecas virtuales. Eso es lo que representa una colección. Y en este Collection Books lo que tenemos es el rastro de la colección y el rastro del ID más la fecha en la que está agregando ese libro en esa colección. En su momento, cuando hicimos el mapeo de estas tablas, enfatizábamos que esto era un caso especial con respecto a las otras entidades, porque esta entidad tenía o tiene en todo caso un ID compuesto, ¿no? Tiene un ID compuesto. Entonces, eso lo hace una tabla especial. Y es ahí donde nosotros mucho vamos a utilizar lo que es el modify para permitir mediante anotaciones de @query utilizar las instrucciones insert, delete y update. Anotaciones que ya te expliqué en una sesión anterior, en la parte teórica, pero acá lo vamos a aplicar. Entonces, eso es lo que nos toca implementar en esta siguiente etapa del desarrollo del proyecto. Entonces, para hacerlo de manera ordenada, comenzaré primero con las colecciones. Y para las colecciones, iré implementando funcionalidades de crear, actualizar, eliminar y obtener una colección posiblemente a través de un ID. Entonces, vamos a ello. Vamos a nuestro ID. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear por acá lo que es el repository. Clic derecho, Java. Recuerda que los repositorios son interfaces. Vamos a colocarle collections repository. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a heredar de lo que es JPA repository. Vamos a agregar la colección y un integro como identificador. Y acá voy a agregar una query que tiene que ver con lo siguiente. Es una query que me va a permitir listar todas las colecciones que le pertenecen a un usuario o le pertenecen al cliente. Recuerda que en el contexto de compra normalmente le llamamos cliente, pero internamente ese cliente para nosotros es nuestro usuario. Entonces, lo que estoy colocando acá es una query muy similar o idéntica a lo que hice con historial de compras por usuario, solo que en este caso sería quiero listar todas las colecciones, pero por usuario. Esto, ¿por qué? Porque cuando tú vas a ingresar mediante tus credenciales a la aplicación, lo primero que vas a querer visualizar son todas tus colecciones que te pertenecen. Entonces, por eso es importante tener esta query. Y nuevamente estoy utilizando queries de tipo consulta derivada. ¿Ok? Una vez que he puesto eso, me voy a dirigir al paquete de service
Y lo primero que voy a hacer es crear la correspondiente interfaz. Collections Service Interface. Y en esta interfaz voy a definir lo siguiente. En este caso, como voy a hacer nuevamente operaciones de CRUD, voy a copiar ya lo que tengo en mi plantilla para no repetir en todo caso lo mismo que ya expliqué en módulos anteriores donde me enfoqué mucho en operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo por acá mi plantillita y simplemente vas a notar que siguen siendo las mismas funciones, o sea, las mismas operaciones. Lo único que cambia son las entidades. Más adelante, como te dije, va a haber una etapa en que nosotros nos vamos a dedicar a aplicar buenas prácticas, porque por ejemplo, en los CRUDs, en los CRUD las operaciones se repiten. Lo único que cambia son los objetos a los cuales tú le aplicas estas operaciones. Entonces, como que mucho estamos redundando en implementación e implementación. Ahí, más adelante, lo que vamos a hacer es aplicar una buena práctica que es define una sola vez los métodos que se repiten y reutilízalo tantas veces. O sea, escríbelo una vez, utilízalo n veces. Eso, traducido, en el caso del proyecto es, en algún momento vamos a tener que crear una interfaz genérica con métodos genéricos que soporten cualquier tipo de objeto. Y eso se aplica excelente en este escenario porque todos los CRUD, vuelvo a repetir, hacen lo mismo. Lo único que cambian son las entidades. Por ese motivo se dice que al menos en este proyecto, los CRUD se han catalogado como funcionalidades básicas en este proyecto. ¿Ok? Entonces, dicho eso, por ahí la única variante es la única variante es de acá que es obtener la colección por usuario. Es la única variante. Después el resto, lo mismo. Ahora vamos a la clase Collection Service. Recuerden que este proyecto se está implementando etapa por etapa. Es de largo, recuerden que este es un curso que se está preparando y va a tener varios módulos. No pretendo acabar el curso en 2, en 3 módulos. Lo que pretendo es que ustedes vean cómo el proyecto se va desarrollando desde una etapa muy básica y en el trayecto se van acoplando buenas prácticas y ciertos patrones que son importantes tenerlos muy en cuenta en el desarrollo de un software, al menos aterrizado a un proyecto académico como es este, ¿ok? Por eso es que estamos yendo de forma pausada, partiendo de una línea base de funcionalidad y sobre todo de una línea base de implementación. Dicho eso, ya me encuentro acá en la clase. Voy a agregar lo de siempre, @service, @constructor. Voy a implementar lo que es la interfaz. En este caso se llama Collection Service, Control-I. Control-I. Y agrego esto acá. Y acá lo que tengo que agregar, no te olvides, hacer la inyección de dependencias de su correspondiente repository. El repositorio ya lo tengo por acá. Perfecto. Y acá nuevamente me voy a apoyar en los métodos que ya tengo preparados, simplemente para que tú los puedas observar. Por ahí que acá sí voy a aplicar, por ahí le voy a meter un poquito de diferencia. Voy a comenzar a utilizar ya los @transactional. Recuerda que el @transactional se utiliza para asegurar que en los métodos del servicio, como se suelen utilizar métodos de repositorio, el propósito es que estos métodos aseguren que el proceso transaccional se ejecute de manera correcta. Pero si por ahí fallase en ese transcurso, que se aplica un rollback. Entonces, gracias al @transactional, digamos que esa responsabilidad se lo damos al Spring. Él ya se encargará de forma automática hacer ese rollback si es que se da el caso de una excepción o si no,
confirmar de manera automática si todo va de forma correcta. Y acá recuerda que esto simplemente es un registrar. Recuerda que la fecha es la fecha del momento que se registra o se crea la colección, el método save, ¿no? El método save que siempre hemos utilizado para el libro, para el autor. En el caso, por ejemplo, de obtener la colección por usuario, acá voy a utilizar el collection repository y llamaré a mi método fan customer ID y le pasaré el user ID y él ya se encargará de hacer la consulta detrás para obtener toda esa información. En este caso, también se utiliza el @transactional, pero acá le digo solo lectura. Solo lectura. ¿Por qué? Es eso. Simplemente estoy haciendo un select. O sea, esto de acá, el repositorio se transformará a un select y hace solamente lectura. Luego tengo lo que es obtener por ID. Acá es lo mismo. @transactional, Rick Ogling. Vengo acá, copio esto, pego acá. Esto ya lo hemos visto también. Recuerda que esto lo que hace en el caso de que no encuentre una colección, se lanza una excepción. Y por el momento estamos trabajando con la excepción runtime exception. Más adelante, dentro de esa etapa de mejoras, crearemos excepciones personalizadas para no utilizar esta excepción genérica. ¿Ok? Luego tengo la actualización. La actualización también es un @transactional por los mismos motivos que ya expliqué anteriormente. Y acá en este caso, para actualizar, recuerda que tienes que enviarle pues el objeto con toda la información nueva para ser reemplazada por la data del objeto que se está recuperando de la base de datos. Acá tengo simplemente que modificar este nombre, sí, ya está. Este método, obtener colección por ID, está acá, es el que recupera toda la información de la base de datos. Y acá, al momento de recuperarlo, le asigno la información que va a venir con este objeto que contiene los datos que se pretenden actualizar, ¿no? De la colección. Y finalmente, el eliminar también es un @transactional. Y en este caso, simplemente recupero el objeto por ID y lo envío al método delete del repository, que es propio del JPA repository de todas las interfaces genéricas, y él se encargará de eliminar el objeto que estoy recuperando en base al ID de la base de datos. Y con eso ya tengo lo que es el CRUD. En este caso es básicamente un CRUD, lo que acabo de realizar. La única variante por ahí, lo único diferente fue esto de acá. Después, el resto es un CRUD. Exactamente lo mismo que hemos hecho con libro, autor y categoría. Ahora, lo que me queda es dirigirme a la parte del API y tengo que crear su correspondiente controller, que en este caso sería Collections Controller. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a apoyarme en mi plantilla, pero también te voy a explicar a modo de repaso. Entonces, acá lo que estamos haciendo es esto. Hemos creado una clase, le estoy colocando como identificador del recurso collections. Estoy inyectando la dependencia del service con el cual va a trabajar. Y después estoy utilizando los verbos HTTP, post para crear una nueva colección, get para poder recuperar una colección por el ID del usuario. Estoy utilizando también URLs significativas, como se explicó al momento de obtener las compras por usuario. Es idéntico esto de acá, no hay ningún cambio. Luego tengo el obtener una colección por ID. Recuerden que cuando vas a hacer eso, cuando tienes el valor el valor asociado a la URL, recuerda que eso se recupera con @path variable. Y luego tengo el put, que significa que el proceso es una actualización. Le envío el identificador y ese identificador se va a recuperar con este path variable. Y lo demás, el objeto con la información que va a tener los datos con los cuales se actualizará, ya se enviarán o se recuperarán en todo caso con el @request body.
Y finalmente tengo el delete mapping, que simplemente lo que hace es enviar un identificador, un ID, un valor de ID, se recupera con @path variable y ejecuta el proceso de eliminación. Y ese sería el CRUD de colecciones. Lo único que me queda ahorita es ejecutar nuevamente el proyecto, dirigirme a Postman. En tu caso tienes que crear tus requests. En mi caso ya los tengo. ¿Cómo se crea esto acá? Exactamente como se creó lo de categoría, libro y autor. Acá tengo el crear colección. Yo ya tengo data de prueba. Y observa que en este caso, para crear una colección según el modelo de datos que tengo acá, si me voy por ejemplo al model en colección, recuerda que la colección que necesita como datos obligatorios para el registro, el nombre nada más, porque la fecha se toma del sistema, el update se va a tomar al sistema cuando se hace una actualización, el ID se autogenera y además el nombre tengo que enviar ¿qué cosa? El ID del cliente. Esta colección no lo envío, ¿por qué? Porque a diferencia de una compra, recuerda que la compra se creaba como una unidad con sus ítems. O sea, tú creabas la compra, pero la compra ya debería tener los ítems, porque era tomado como un solo objeto, composición. En cambio, en la colección ocurre así. ¿Por qué? Porque yo voy a crear una colección, pero no es que la colección se vaya a crear en ese momento con un detalle de colecciones, sino que puede ser en momentos distintos. Yo como usuario creo mi carpetita y después, o en ese mismo momento agrego un libro, o si no después. Entonces, por ese motivo es que al momento del registro, observa que acá simplemente estoy enviando el nombre, ese nombre que está acá, este nombre que está acá, y estoy enviando la representación de este objeto Java. Acá es un objeto Java, pero la representación en JSON es simplemente esto. Y acá lo mismo que ya vengo explicando en videos anteriores. Cuando yo quiero guardar la colección, únicamente lo que voy a enviar es la representación de customer, que es esta representación de acá, este valor de acá, pero en el registro únicamente se necesita el ID y envío el ID. Y esto es un objeto JSON dentro de este objeto JSON que representa la colección. Entonces envío esto de acá y se guarda y ya me devuelve toda la información. De hecho, esto nuevamente con DTO lo vamos a mejorar. Y acá tengo la información de la colección. Miren, se acaba de crear la colección con el código 2, el nombre, mi colección favorita, la fecha en la cual estoy creando, la actualización no, porque eso se guarda como null. Y esto viene asociado a un cliente cuyo código es el número 1. Y de hecho todavía no tenemos ninguna colección de libros dentro de esta carpeta que he creado con el nombre mi colección favorita. Luego lo que puedo hacer es recuperar esa colección con el ID del user. Vamos a ver por acá. Vamos acá. Acá era recuperar. Vamos a recuperar. A ver, este de acá es obtener una colección específica. Este de acá es recuperar la colección por ID. Ahí está. Este ID de acá es de la colección. Entonces, dado un ID, me retorna el detalle de esa colección. Y el de acá, este request representa el de acá, que es obtener la lista de colecciones, pero por ID de usuario. Es este. Ese request es este de acá. Listar todas las colecciones de un usuario. Entonces acá le voy a mandar uno. Creo que el 1 no existía. A ver, vamos a ver. Permíteme. Vamos a ver qué dice acá. Bien, este error sale, dice que es un error de escritura.
y me marca en la entidad libro con collection book. Entonces lo que voy a hacer es ir acá y por ejemplo acá tengo la colección. Y acá había puesto durante el mapeo había puesto que era una asociación bidireccional. Lo que voy a hacer es que en la colección, acá en la colección, voy a dirigirme y en este one to many que asocia la colección book, nuevamente repito, voy a dirigirme a la colección y en esta colección voy a colocar @JSON_ignore. O sea, voy a pedir que en la lectura y en el registro, porque en realidad ya vimos que en el registro no necesito enviarle esta lista. Esto simplemente se hizo para poder representar la asociación bidireccional. Pero en realidad, cuando yo necesite realizar el registro de la colección, solamente enviaré el nombre y el dato del cliente o dato del usuario. Pero no necesito esto. Entonces, al no necesitarlo, le voy a poner @JSON_ignore, voy a guardar, lo voy a ejecutar y ahora nuevamente voy a probar lo que es el listado. Y ahora sí, ya lo tenemos, ¿ok? Entonces ahí lo que me está mostrando es, me está mostrando las colecciones por el ID del usuario 1. En este caso, ese usuario tiene 2 colecciones, ¿ok? Y finalmente el actualizar. En el caso del actualizar, vamos a ponerle, por ejemplo, mi colección, por ejemplo, de Spring. Vamos a poner esto. Vamos a guardarlo. Ahí ya se guardó. Ahora nos vamos a listar todas las colecciones por el ID. Vamos a hacer Zen y ahora deberíamos de tener 3. 1, 2. A ver, ¿con qué ID de usuario lo guardamos? Acá tenemos 1, 2. Ahí está, claro, el que estamos actualizando. ¿Cuál actualizamos? El 1, claro. Estamos actualizando el 1. Perdón, pensaba que estaba registrando. Entonces, como acá actualicé, simplemente este ID es el ID de la colección 1. Entonces, el nombre anterior se actualizó por este valor de acá. Entonces, cuando voy a listar, ahí aparece. Anteriormente creo que acá tenía mi colección favorita actualizada. Ahora lo cambié y miren que ya sí también se registró la fecha de actualización. Entonces, hasta ahí ya tenemos estas operaciones que tienen que ver con la tabla colección. El crear una colección, obtener una colección por su ID para ver solamente el detalle de esa colección, el listar las colecciones por el ID del usuario y el actualizar una colección por el ID de la colección. Entonces, eso es lo que hemos implementado en este módulo. En la siguiente lista de videos ya te explicaré cómo se trabaja la parte del Collection Books, que es la parte complementaria a este tema de acá de colecciones. Así que te espero en ese video. Gracias.